tardes. La comunidad Noágida México les da la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de la Semana Mexicana, donde estudiaremos la Haftará de Balak a cargo de nuestro moré Daniel Nachman Bención desde Israel. Adelante, moré, la sala es toda suya. Yo, salón y buenas noches Latinoamérica, en especial salón también y saludo a la comunidad Noágida de México, dirigido por Jessica Acevedo. También quiero saludar a todas diferentes comunidades de Latinoamérica, también a los oyentes de Radio Noágida de en México. Pues bien, bienvenidos a la tercera y última jornada de la Semana Mexicana. Hemos tenido una semana muy linda, muy bonita, estudiando todo. El día de hoy, o esta noche para mí ya desde madrugada, vamos a hacer una reflexión. Vamos a estudiar la Haftará, la porción de los profetas de la Parashat Balak. El día de ayer tuvimos un shiur también hablando de lo que fue la Parashá. Y para esto vamos a traer las explicaciones. Bueno, ninguna explicación es mía, obviamente. Vamos a ver las explicaciones tanto del Malvin, de Rashi y también del Radak, de estos tres grandes rabinos, de estos tres sabios de la Torá, que nos van a dilucidar lo que el profeta Mijá nos quiere enseñar. Quiero dedicar estas palabras de Torá para que están en un Ishmat, para la elevación del alma de Mima, Lucía Patricia Badberta, para Libraj. Esta Haftará, sabemos que siempre todas las Haftarot, que todas las porciones de los profetas es para reforzar lo que se habló en la parashá de la semana. Y esta Haftará de Balak corresponde al libro de Mijá o Miqueas en español. Los que nos pueden acompañar también con la lectura, si tienen un Tanaj. Es a partir del capítulo 5, del verso 6, hasta el capítulo 6, el verso 8. ¿Sí? Bueno, como una introducción para ponerlos en contexto histórico, el profeta Mijá Naví, la palabra Naví es profeta, Mijá Naví, él profetizó en los tiempos de Yotam, del rey Yotam Amelech. También era contemporáneo con el rey Ahaz, también Amelech, y con el rey Hizquía o Hizquiao. Más o menos estamos hablando de entre los años 750, 690 antes de la era común. Mijá fue alumno del profeta Yeshayahu, de Isaías, alumno. Y por ende, sabiendo ese dato, sabemos que también fue contemporáneo tanto con el profeta, obviamente Yeshayahu, el maestro principal, con Osea Naví, el profeta Oseas, que también fue maestro también de Mijá, y también con él el profeta Amós, ¿okay? Amós a Naví. Estos tres grandes profetas también tienen sus libros, ¿okay? Y obviamente al final de toda la Haftará vamos a ver cómo influyó, ¿no?, las enseñanzas de Yeshayahu, de Osea y de Amós en la vida de Mijá. Entonces, bien, comenzamos. Los que nos puedan acompañar, capítulo 5, verso 6 del libro de Mijá o Miqueas. Dice así: Vehayá she'arit Jacob. Y sucederá que el remanente de Jacob, she'arit Jacob, una bonita expresión, ¿no? Hay muchas, incluso hasta canciones que nosotros hasta el día de hoy expresamos cuando hablamos de Israel. She'arit Jacob es un remanente. Dice que el remanente de Jacob va a estar en medio de muchas naciones. Y voy a utilizar aquí dos adjetivos para, valga la redundancia, ¿no?, adjetivizar a este remanente, este she'erit. Lo compara como el rocío, tal, ¿no? Tal en hebreo es este rocío, como el tal, el rocío, me'et Hashem, el rocío del Eterno. Y como el viento, ¿no?, que revivim,
el viento sobre la hierba, cuya venida no espera, ¿okay? No espera en un hombre, ni se anticipa en los seres humanos, es decir, que no hay cómo pagar por parte de los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que nos habla el Malvin, Rabbi Meir Leibush Ben Yahiel Mijael, gracias Malvin, que nos habla de que el rocío del Eterno hace alusión de que en los futuros tiempos, en los tiempos mesiánicos, el pueblo judío va a influenciar en el desarrollo de las naciones. Y realmente ustedes han visto todo lo que ha producido el pueblo de Israel ya como nación, y antes incluso, ¿no? No en vano el pueblo judío tiene el mayor número de premios Nobel, están incluidos en aquellas premiaciones, con todos los inventos, avances, en todos los campos. No me refiero simplemente a la Torá, que es nuestra principal tarea para hacer un tikkun, como la reparación de este mundo, sino que el pueblo judío fue dotado también de inteligencia para también influenciar diferentes áreas del conocimiento humano: física, química, medicina, tecnología, artes, letras, música, etc. Y todas estas aportaciones que ha hecho el pueblo judío ha influenciado positivamente en el desarrollo de las naciones. Ahora bien, cuando dice, por ejemplo, con respecto al rocío y con respecto a los vientos que no esperan un hombre, no se anticipa a los seres humanos, que la cualidad de estas dos cosas, es decir, el rocío y el viento, que sopla y beneficia tanto a la tierra, ¿no?, al campo, y beneficia también al hombre, dice Malvin, que no reciben cosa de vuelta, o sea, no recibimos nada a cambio de lo que nosotros damos. Y entonces, por ejemplo, el viento, el rocío hace su trabajo, ¿okay? Desciende, tiene que hacer lo que tiene que hacer y nadie le paga. Nadie le paga al rocío. Lo mismo que el viento sopla, hace su trabajo y nadie le paga al viento por hacer su trabajo. De la misma manera, el pueblo judío, con todas las aportaciones que hemos hecho a la humanidad, nadie nos ha pagado. ¿Okay? Y uno dice, sí, pero yo colaboro con el pueblo judío. Está bien, ¿ves? Y vamos en el campo de la Torá. Y eso es lo que ha hecho el pueblo judío a través de nuestros jajamín, nuestros grandes sabios, nuestros grandes rabinos, que han tratado de desmenuzar, simplificar con palabras para que las naciones, no solo el pueblo judío lo entienda, sino que también las naciones entiendan el mensaje de la Torá. Ni todo el oro del mundo, ni con todo el oro del mundo podrían pagar las enseñanzas de nuestros sabios, e incluso de nuestros rabinos actuales. Entonces, a eso se refiere el Malvin, y esto se ve hoy en día también. Sino el texto, entonces lo mismo hace el pueblo judío. El remanente de Jacob nuevamente, dice, ¿no? Sherit de Jacob, entre los pueblos en medio de muchas naciones. Y acá hay algo muy interesante, porque esta es una profecía que la hemos vivido hace unas semanas. Aquellos que han leído atentamente tanto la Parasha y tanto la Haftará de esta semana, han podido darse cuenta. Les leo el pasuk y les digo después la referencia con respecto a la Parashá. Dice que está remanente entre los pueblos, en medio de muchas naciones. Será, dice, será como un yajafir, es decir, será como un león, entre los animales del bosque. Entre los animales de un bosque. Bueno, según Rashi, la interpretación de Rashi nos dice que se refiere al Mashiach, ¿no?, que va a gobernar sobre las naciones. Dice, como un cachorro en hebreo se dice gur, ¿okay?, como un cachorro entre los rebaños de ovinos, el cual si pasa, pisotea, desgarra, y no hay nadie quien salve de él. ¿De qué está hablando? Para eso tenemos que recurrir a la Parashá. En la Parashá
Balak, obviamente la que estamos estudiando, me gustaría que busquen en el capítulo 23 de nuestra parashá, el verso 24. 23-24 de nuestra parashá. Y dice así la Torá. Ahora estamos en el libro de Números. ¿Okay? Números, capítulo 23, verso 24. Hem han kelavi yakum. ¿Okay? Dice que Ari Itnasá. ¿Qué quiere decir esto? He aquí un pueblo que se levanta como un león fuerte, como un león ascendente, como un león que se hierre, que se levanta, no se acostará, sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos, o de sus muertos. Y acá hay algo muy interesante, que es fascinante. En la escritura, es decir, en todo, la Torá, el Tanaj, el Talmud, hay 7 expresiones o 7 palabras, ¿okay? O 7 nombres para designar un león. En español es león, Zeus, ¿no? O en inglés lion. Pero para nosotros hay 7, por decir, sinónimos. No tanto sinónimos que son, en realidad son grados o de las edades de los leones, según si es un bebé, una criatura, un cachorro, ¿no? Si ya creció, ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ya es fuerte, o ya tiene pareja o guía la manada, ¿no? Va a recibir 7 nombres, diferentes nombres. El primer nombre ya es el más conocido, en el hebreo moderno, es Arié. Arié es uno de los nombres, significa león. Otros nombres que aparecen en las escrituras para referirse al león es Laish. ¿Okay? Laish. El tercero, que es el que aparece en nuestra parashá, es Laví. Laví o también Levía, cualquiera de los dos, Laví o Levía. 4 es Shahar, también significa león. Kfir, ¿no? O Kafir, ¿no? Lo es Kfir, no se pronuncia la Kfir. 6, Gur sí es literalmente cachorro, un Gur, o Gurín, cachorrito. Y también está el Shahatz. Shahatz también significa león. Entonces, estos 7 nombres significan león. El Radak, me refiero al Rab David Kimchi, él hace la siguiente explicación. Él comenta un pasaje que también está en el Tanaj, en el Shoftim, en el capítulo 14, si no me recuerdo, en el libro de los jueces, cuando Shimshon o Sansón se encuentra con un león. Él hace ahí un comentario y hace el siguiente comentario, el Radak. Él dice, el menor de todos, ¿sí? El menor de todos, de estos nombres, el menor de todos es el Gur. Gur, que significa cachorro. ¿Sí? Incluso hasta el día de hoy a nuestros nenes, ¿no? A nuestros críos, como dicen en España, ¿no? Le decimos gurín, ¿no? Los cachorritos. Gur Sherin, Gur Ayakar, querido cachorrito, ¿no? Una forma de cariñosa de decirlo a nuestros nenes. Todos los nenes en Israel se les conoce como un Gur. Ahora, el que le sigue, es decir, ya dejó de ser casi bebé, ¿no? Es el Kfir, ¿okay? O Kafir. Y dice el Radak, el que le sigue se llama Kfir, pero Arié es el mayor. Arié es el mayor. Y luego continúa, es mayor que el Kfir, pero la Biá o la Vi, que son los 2 nombres que aparecen en la Torá, es todavía mucho mayor. Aquí el Malvin, digamos, también habla de su explicación para corroborar lo que está diciendo Radak. Y Radak dice que la Vi se aplica a un león que ya tuvo crías. Ya tuvo crías y añade que este nombre de la Vi es genérico, es decir, es para macho, que es Zahar, o para Nekeba, para hembra, ¿no?
¿Y qué dice la Torá con respecto a eso? Nuevamente os veo el texto. Dice, he aquí un pueblo que se levanta como león fuerte. Es aunque la villa cum. Y como león se yergue, ¿sí? No se acostará hasta que se consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Hace 2 semanas, antes que comenzara con la guerra de Irán, tuvimos la grata visita, muy provechosa visita, de un gran amigo de Israel, ¿sí? El presidente de la República Argentina. Bueno, que el día de ayer estuvieron de aniversario patrio. Y saludos nuevamente a aquellos argentinos que estuvieron cumpliendo su independencia el día de ayer, 9 de julio. Cuando el presidente Javier Milei visitó, una de las partes, digamos, del protocolo es siempre llevar a los presidentes, bueno, ya sea al Museo de Al-Bayet, al Museo de la Memoria del Holocausto, a la Knesset, hay una entrevista con el presidente, con el primer ministro, pero una de las visitas obligatorias que hace todo presidente es llevarlo al Kotel, ¿no? Al Kotel Ma'avi, o el muro occidental, o el muro de los lamentos. Y obviamente fue acompañado, estuvo, ¿no?, alrededor de su rabino, de Javier Milei. Tiene un rabino personal que a la vez es embajador de Argentina aquí en Israel. Fue acompañado por él, por el rabino también Lau, que es el rabino del Kotel. Y estaba también nuestro primer ministro, ¿okay? Benjamin Netanyahu. Hasta ese momento nadie sospechaba de algo, porque, bueno, el presidente Milei rezó en el Kotel, puso su mano, ¿no? Y luego se acerca nuestro primer ministro, Bibi, ¿ya? Benjamin Netanyahu. Y él toma un papel, un pete, no llamamos pete, un papel, y escribe este texto. Y lo pone en el Kotel. Obviamente los periodistas tomaron fotos, pero no le dieron mucha importancia. Eso fue un jueves, me acuerdo. No me equivoco, fue jueves, miércoles, pero no, jueves, un día antes. Y ahí él escribió este texto, ¿no? Es aunque la villa cum, ¿no? Como un pueblo que se levanta como un león fuerte. Y lo puso en medio y lo puso entre las rendijas, ¿no?, de nuestro mugo, como es nuestra costumbre. Pedir una tefilá, ¿no?, que se puede escuchar en el lugar más sagrado, o lo que queda, ¿no?, de nuestro lugar más sagrado, que es el monte del templo, donde una vez estuvo ahí edificado el Bet HaMikdash, el sagrado templo que se ha reconstruido prontamente en nuestros días. Nadie le hizo caso, ¿okay? A su vez, mientras él estaba en el Kotel, me refiero al primer ministro, él había ordenado a sus demás ministros, a todo el gabinete, que rezaran Tehilim. Y eso fue, bueno, en lo personal, emocionante, o sea, ver a todos tus líderes, a todos tus ministros rezando Tehilim. Pero hasta allí nadie sospechaba lo que iba a pasar el día siguiente. El día siguiente, el día viernes, en aquella madrugada, 3 de la mañana, yo estaba estudiando, preparándome para mi sustentación de Shiva. 3 de la mañana comenzaron a sonar las alarmas. ¿Sí? Ataque. Bueno, fui, salí al refugio, al Miklat, encendí el teléfono y no era un aviso de ataque, era un aviso que nosotros estábamos haciendo un ataque. Y el nombre de esa operación, de esa matzah, ¿okay?, fue tomado de este pasaje de la Torah, y obviamente también tenía relación con nuestra Torah. La operación se llamaba Ankelavim, como un león ascendente, ¿okay? Y así lo llamamos, ¿no? La operación león ascendente. ¿Para hacer venganza de qué? Bueno, el ataque fue contra Irán, fue un éxito. Yo creo que por muchos años van a hablar de esta operación militar, como un pueblo se enfrenta a su más grande temor, al pueblo, en este caso, el régimen de los ayatolás de Irán. Pero en cuestión de segundos eliminó a cada uno de sus líderes, a su propio gabinete, eliminó a las grandes autoridades militares, a los grandes científicos que estaban a cargo del proyecto nuclear de Irán. Y
vimos cómo fueron nuestros aviones y cómo retornaron a casa sanos y salvos nuestros aviones y sus instalaciones fueron destruidas, toda la operación que hizo el papá. Ya me imagino que ustedes están al tanto, ¿no? Porque se ha hablado mucho en las redes sociales, increíblemente, y no solo por parte nuestra, ¿no? O sea, de otras naciones también quedaron sorprendidos de lo que... Y ahí vino toda la guerra de estos 12 días. ¿A qué voy con esto? En Simchat Torah, durante el año pasado, más conocido como el 7 de octubre, en el lenguaje occidental, en Simchat Torah, cuando nosotros fuimos atacados, murieron, fallecieron, no fallecieron, fueron asesinados cerca de 1.200 ciudadanos israelíes que estaban en las calles cuando salían todas estas hordas de salvajes. Y secuestraron a 120 de nuestros hermanos y los llevaron a Gaza. Sí, de los 1.200 murieron niños, bebés, murieron adultos, hombres y mujeres de los kibutzim, de los pueblos kibutzim, de estos, no sé cómo llamar un kibutz, asentamientos cercanos a la franja de Gaza. Pero como pueblo, hubo un caso que nos mantuvo en vilo por muchos meses. Ustedes lo recordarán, ¿no? Por meses recordamos a la familia viva, ¿no? Judíos argentinos, la mamá era judía argentina, el papá era israelí, los niños también, tenían más nacionalidad, obviamente. Y nos llamó la atención de aquellas dos cabecitas de color naranja, ¿no? Los niños vivos. ¿Cómo se llamaban los niños? ¿Cómo se llamaba el menor de estos cachorritos, de estos guros? El menor se llamaba Fir. Y su hermano, como dice el Radá, como dice el profeta, el mayor de ellos era Agí. Y es por eso que se llamó esta operación. Y este Laví, ¿no? Que es el que ya tuvo estas crías, al Kefir y al Agí, ¿no? Es el que ha hecho venganza, ¿no? Y dice, no se acosará hasta sino que consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Porque fue lo que sucedió jamás. No fue Hezbollah, no fueron los Houthi. Detrás de todo esto estaban los iraníes. ¿Okay? Bueno, no el pueblo iraní, que en realidad no tenemos problemas con el pueblo iraní, en realidad fueron con los ayatolas, ¿no? Khomeini, los que hicieron la revolución en Irán, ¿no? Maximov, que sus nombres se han borrado. Entonces, eso es lo que dice el profeta. Bueno, retornamos a nuestra Torá. Entonces dice, claramente ya contra los pueblos será como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre los rebaños de ovinos, el cual o sea, va a pasar y lo vamos a pisotear y lo vamos a desgarrar, y no hay nadie quien lo salve, ¿no? a nuestros enemigos. Y eso sucedió en estos 12 días. Sí, hubieron bajas entre nosotros, ¿no? 26 israelíes fallecieron, 22 de ellos en Tel Aviv, 4 de ellos aquí en Beersheba, ¿no? Con los misiles. Pero de todas maneras fue un gran milagro, porque estos misiles balísticos no son cualquier cosa, son un solo misil te puede destruir 10 edificios a la vez. Nosotros recibimos más de 800. Imagínate la cantidad, o sea, era para desaparecer Tel Aviv y Beersheba. El caso de Shalom ya no estaría aquí, ¿no? Con tremenda cantidad de misiles que nos lanzaron. Pero sí nos protegió. El ejército hizo lo que tuvo que hacer y con ayuda de Hashem pudimos seguir adelante. Verso 8. El verso 8 dice justamente, ¿no? Solamente tendrás que alzar tus manos contra tus opresores, ¿no? En otras palabras, presionar un botón, nada más. Ese va a ser todo el esfuerzo, ¿no? Alzarás tu mano sobre tus opresores y todos sus enemigos serán exterminados. Y sucederá, verso 9, y sucederá que ese día, declaró el Eterno, yo voy a desestimar o yo voy a decimar, dice, tus caballos. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, de tu interior y que se pierdan tus carruajes. O sea, que no vas a poner tu confianza. Bueno, para lo que está escribiendo Mijá, se hace referencia, también porque también se cumplió en su momento. Ellos se refieren a la ayuda que Israel recibía de Mitzrayim, Egipto. Egipto en el mundo antiguo era muy conocido por la venta de caballos de guerra y también por los carros de guerra, los carruajes.
Y todo el mundo eran los tanques de aquel momento. Todo el mundo iba y compraba allá en Israel, incluso, ¿no?, en Israel también, y ponía su confianza. Muchas veces nosotros pusimos nuestra confianza en Egipto, ¿no?, para que viniera a salvarnos cuando venía un imperio a atacarnos, ¿no?, venían los asirios, pero se dijo, no, porque tienen que poner su confianza en Egipto. Y nuevamente, cuando dice que va a diezmar, ¿no?, hoy en día, en realidad pusimos, la pregunta es, ¿pusimos toda nuestra confianza en Estados Unidos para que vengan su trabajo? No nos importó ni siquiera su opinión. Nosotros vamos a atacar, o sea, desestimando al Egipto de hoy en día, no refiriéndome a Sota Brit o Estados Unidos. Y siempre ellos no querían que atacásemos, ¿no?, para evitar una tercera guerra mundial, etc. Dijimos, no, no nos interesa, vamos a atacar con tu ayuda o sin tu ayuda. Y dice cuando, o sea, decimar significa diezmar, significa aminorar. Nosotros solamente necesitamos, sí, el último día, los 2 últimos días, necesitamos la ayuda de ellos. ¿Qué vinieron? Un solo avión. Uno de los tantos que nosotros hemos enviado, cerca de 200 aviones, uno vino, sí, un B-2, ¿no?, potente, ¿no?, que tenía las bombas necesarias para destruir, pero uno. O sea, no pusimos en el, no, que mandame tus portaaviones y tus aviones y tus soldados. Uno solo. Y dice, voy a aniquilar las ciudades de tu tierra y demoler todas tus fortalezas. Significa que va a desestimar también. Aquí la expresión, estas ciudades de tierra, significa ciudades que son enteras, ciudades enteras que son destinadas para, no sé, guardar armamento, ¿no?, como otras naciones sí las tienen, ciudades enteras, aunque hay bases enormes, ¿no? En Perú, por ejemplo, cuando yo estuve en la Fuerza Aérea, ahí, son de Perú, hay una base en la ciudad de La Joya, en Arequipa, ¿okay? Es una ciudad. Yo también estuve en frontera con el Ecuador, estuve en la base que se llamaba Los Patos, ¿no?, Los Montes y Los Patos, eran dos bases unidas. Que en realidad los construyeron los americanos allá en Perú, ¿no? Pero es una base espectacular, inmensa. Y ahí obviamente están los hangares, ¿no?, para cuidar los aviones, y a tal punto que el suelo se abre, ¿okay? El suelo se abre y de abajo salen aviones. Impresionante, o misiles, ¿no?, para atacar, para cuidarnos con los que ellos que el Perú siempre han considerado sus enemigos, tanto el norte y el sur. No quiero mencionar allá, ya pasamos, ya hemos dado vuelta a esa página, gracias a Dios hay buenas relaciones con nuestros vecinos. Pero, a eso se refiere el profeta. O sea, ya no va a ser necesario, no, toda esa inversión, ese gasto en vano que nosotros hacemos, ¿no?, con las carreras militares, ¿no?, o carreras armamentistas. Dice, voy a exterminar, ¿qué más va a exterminar el Eterno digamos, en los días mesiánicos? Voy a exterminar el Shafín. El Shafín significa hechicerías, ¿sí? Hechicerías de tu mano. Ya no habrán estos charlatanes que se hacen llamar medios, ¿no?, que tienen en la mano el horóscopo y la carta, ¿no? Dame tu mano. Eso ya no habrá, ya no va a haber, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Porque ya saben, ¿para qué consultar las estrellas en lugar de consultar al creador de esas estrellas? Tonto. Es tonto consultar las estrellas cuando tenemos un creador al cual podemos consultarnos y dirigir. El mundo se va a dar cuenta de eso también. Verso 12, yo destruiré todas las imágenes fundidas, las piedras que hay en tu interior, ya no vas a arrodillarte, ojo, ante la obra de tus manos. Y aquí deja claro el profeta algo que sí va a pasar. O sea, al final de los días, ya lo hemos vivido, gracias al rezo de los Jamín, en el Talmud. Ya no hay esa fuerza que tiene la idolatría. O sea, esa idea de la idolatría que se practicaba y que era muy fuerte en los primeros años de la humanidad, muy fuerte, era el principal yetzer hara de la humanidad, era la bodazara, idolatría. Adoraban al sol, a las estrellas o reyes, ¿no? Hoy en día, siglo XXI, yo creo que nadie se arrodillaría ante una estatua, ¿no? Como que ya perdió, nadie hiciera sacrificios, ¿no?, pasando a sus hijos, por ejemplo, en fuego,
y poniendo en las manos calientes de las divinidades. Como lo han pasado, ¿no? Como se ha vivido. Por ejemplo, en México no es nada extraño, los aztecas y los mayas hacían eso, ¿ok? En sus templos. Pero nadie hoy en día, en este mundo civilizado, como que ya perdió la fuerza. ¿Sí? Hay ciertos remanentes de diferentes tipos de idolatría, ¿no? Que aún perdura, en hacer lo que Dios no ha ordenado, porque eso es idolatría. Y hay un personaje al que veneran, que lo consideran hijo de Dios, etc. Aún queda. Pero como que está cubierto por cierto tipo de verdad, porque se basa en la Torá, en nuestra religión, no en nuestra religión, sino lo que la Torá tiene un mensaje, como que disfraza un poco esa idolatría. La idolatría mamash ya no es. ¿No? A nadie creo que si vos hablas de Baal, de Zeus o de Júpiter, nadie te va a parar bolas, ¿ok? Nadie te va a hacer caso, eso ya pasó. Pero hay una idolatría muy fuerte, en realidad son dos. Es la obra de tus manos. Es la obra de tus manos. Una es el trabajo y por ende el dinero. Entonces, hoy en día, con lo que lucha la humanidad, es el trabajo y el dinero. Esa es la gran abodaza, esa es la gran idolatría. Porque la gente le dedica horas y horas y horas, días enteros incluso, al trabajo para la búsqueda del dinero en sí. Reconocemos que debemos poner nuestra confianza, sí, hay que hacer nuestra parte, hay que salir a laburar, obviamente. Pero ponemos nuestra confianza en el cheque del fin de mes, que tiene que llegar sí o sí. ¿No? Y todos vamos en pos del dinero, en busca del dinero, y ese es nuestro Dios hoy en día. Y lo otro, y esto es más moderno, obviamente no lo menciona ningún comentarista ni lo menciona el pero dado a que viene de la misma palabra, ¿no? De Mansella deja, la obra de tus manos, hoy en día tenemos otro gran problema que se ha convertido en idolatría. En estas últimas décadas, y se llama tecnología, que lo tenemos siempre en nuestras manos. El bendito teléfono móvil. Ya no lo soltamos para nada. ¿Okay? Nos levantamos con él, andamos con él, hasta hay gente que va a los servicios higiénicos con él, hay gente que duerme con él, o sea, todo el día estamos cada 5 minutos, no sé, encendiendo por la nada. Ah, ¿cómo va mi estatus en WhatsApp? ¿O cómo va mi página en Facebook, en Instagram, en Twitter o en X? Día. Y ese es nuestro gran Dios, o sea, que nos quita el tiempo, que nos quita las horas de nuestras manos. Entonces aquí lo que habla es que eso va a acabar, ya no nos vamos a postrar ante ellos, ya no vamos a rendir ante ellos. Gracias a Dios nosotros tenemos el Shabbat. El Shabbat es un día que dejamos de laburar, el Shabbat es un día que nosotros nos conectamos al teléfono móvil de la Baruch Gesed. Aunque nuestro trabajo, para la redundancia, es también elevar el trabajo. Entonces, ¿cómo combatir la idolatría en este caso? Es utilizar el trabajo y utilizar en este caso el teléfono con las redes sociales y elevarlas. ¿Cómo elevas tu trabajo? Bueno, separando lo que le pertenece a ella, ¿no? Tu ser acá. Y en el caso de las redes sociales, utilizar las redes sociales para difundir los valores, los principios del judaísmo, para difundir los 7 preceptos, en este caso, los 7 preceptos universales. Y en ese caso ya no estás haciendo Badazara. Y si le dedicas tiempo por hacer eso, en ese Badazara estás trabajando. Y dado que hay gente que todavía lo ve, bueno, va a ir aprendiendo de algo que lo que vos publicas. Esa es la manera que nosotros podemos ir aminorando o restándole fuerza a esta audaz vasta idolatría. Verso 13, arrancaré tus árboles, hay unos árboles que llaman los árboles de Ashtará, perdón, de Ishtar, arrancar los árboles de culto que hay en tu interior en tus ciudades, voy a también arrancar, dice el profeta, voy a destruir también aquellas ciudades idólatras, los que Dios va a destruir todas las ciudades, no, las ciudades idólatras. Dice y el 14, entonces actuaré con furia e ira para ejecutar venganza sobre los pueblos que no escucharon. ¿Okay? Gracias a Dios hoy hay mucha gente, el movimiento no ágida está creciendo cada vez más, y hay mucha gente que no va a pasar por esto. Porque ustedes son, y siéntense, no sé, orgullosos, si les podía decir la palabra, o bendecidos también,
de que ustedes son los primeros, ¿sí? Los primeros que han escuchado la voz. Y es un gran mérito. Porque conforme va a ir avanzando los años y conforme va avanzando los tiempos, y cuando Dios comienza a hacerse más visible, como que no hay tanto mérito. Hoy ustedes se están dando cuenta de esta luz, de la Torá, se están dando cuenta de la luz de los 7 preceptos, en medio de este mundo que todavía está siendo muy oscuro. Y ese es un gran mérito. Porque no se lo dijeron, no se lo contaron, ustedes lo están experimentando, lo están viviendo, ¿no? Más adelante va a ser más fácil y obviamente Dios se revela cada vez más y va a ser fácil ser creyente. Hoy en día que Dios está, digamos que oculto, ¿okay? Poco a poco se está revelando, hay más mérito, ¿okay? Hay más mérito. Y ese es el trabajo, incluso para nosotros los judíos, ¿sí? Como que un padre que juega a las escondidas con el nene y el nene tiene que ir a buscar a papá. Y es así, este mismo juego es así, tenemos que buscar así. Es muy distinto que papá diga, aquí estoy, y el niño va a ya te encontré, ¿no? No es cierto. Nosotros lo estamos buscando allá, allá que está oculto. Verso del capítulo 6. En el capítulo 6, aquí Hashem ya le habla directamente al profeta y le va a dar, digamos, la siguiente técnica. Primero, hablarle a los jueces, a los grandes, las comunidades. ¿Qué dice? Escuchen por favor lo que el Eterno dice, levántate. Luego dice, reñí con las montañas y las colinas. ¿Qué se refiere los Harim, los Gabaot? Harim, las montañas son los patriarcas, padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y los Gabaot, las colinas, son nuestras matriarcas, ¿no? Sagar, Descar, Rachel, Lea. Escuchen tu voz, dice, escuchen montaña, ¿no? A los patriarcas, escuchen la disputa del Eterno. Ustedes poderosos, los fundamentos de la tierra, recuerden los patriarcas, fueron los fundamentos de la tierra. Pues el Eterno tiene una disputa con su pueblo y discutirá con Israel. Entonces va a haber un debate, hay un debate que vamos a tener nosotros con Dios, con Hashem. ¿Cuál es este debate? Dice, su pueblo va a discutir, o sea, Hashem va a discutir con Israel un debate, le va a decir, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Ah, sí, ¿qué te hice? Porque hay gente, algo que pasa y es muy curioso. Normalmente cuando nosotros pedimos a Hashem algo, estamos enfocados. Los que estuvieron ayer, ¿no? Okay, estuvieron ayer en el Shiur, estamos tipo Bilán, ¿no? Bilán quería maldecir a Israel, por más que Hashem le dijo no, ¿okay? Él escuchó un sí. Y a veces estamos, ¿no?, metidos así con lo que es nuestro pedido, con lo que queremos hacer, y a veces Hashem nos dice no. Y, y como Hashem no nos respondió, ¿no? Entonces es en vano hacer todo. O sea, ¿para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a estudiar todo? Si no lo tengo esto, ¿no? Y nos alejamos de Dios, ¿no? Como que, o sea, tan tontos somos a veces los seres humanos, cuando caemos y nos rebelamos, entre comillas, contra el Eterno, como que si nos vamos a hacer enojar a Dios, ¿no? Como que le vamos a hacer daño, ¿no? No, toma, te golpeo. Si algo le podemos hacer daño a Hashem. Como que es como si Hashem va a disminuir su gloria o va a dejar de ser Dios y no le servimos. Él es el perjudicado. No, Hashem no se perjudica. Si vos le servís o no le servís, él va a ser siendo el mismo. O sea, no le perjudica. Que perjudica sos vos. Vos sí te perjudicás cuando no servís al Eterno. Vos sos lo que te perjudicás cuando dejás de servirlo, cuando dejás de obedecerle, cuando dejás de cumplir las misbot. Las misbot no son nada pesados. Son beneficios para vos, son méritos para vos. Estás acumulando recompensa en el Olam Haba, en el mundo venidero, e incluso pago en este mundo. Entonces, es tonto revelarse contra Hashem. Por eso Hashem me va a preguntar, no más, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? ¿En qué te he fatigado? ¿En qué te molesto? ¿En qué te fastidio? ¿En qué te hago cansar? ¿Las misbot? ¿Te cansan las misbot? ¿Eso te fatiga? Respondeme, dice, verso 4. Cuando fui yo quien te hice subir de la tierra de Egipto, o sea, de donde yo te saqué, y todo el mundo tuvo un Egipto en el pasado. Cada uno sabe, no es necesario que lo diga, ni es necesario que yo lo diga, pero todos tenemos un pasado de dónde Hashem nos tocó, ¿no? Y le dice, no, yo que saqué de la tierra de Egipto y eras esclavo, yo te redimí. Y te envié delante de vos, envié a Moshe, a Aarón y a Miriam. Sabemos lo que representan ellos, ¿no? Ellos representan la Torá. Moshe, que estaba al frente de los vagones, enseñando la Torá. Miriam,
al frente de las mujeres enseñando Torah, como profetiza lo que le corresponde a las mujeres, sin que las mujeres se metan en las cosas de los hombres, y obviamente sin que los hombres se metan en las cosas de las mujeres, cada uno tenía su líder. Y teníamos a Agón. Agón era el que elucidaba la ley a los levitas y a los cogoníes, a los restos de los sacerdotes, para que hagan un buen servicio en el Mishkan. Todo ese trabajo Hashem había hecho por nosotros. E igualmente hoy en día que salimos de Egipto, Dios va a poner un Moshe, en el caso de los varones, y va a poner una Miriam, en el caso de las mujeres. Y aquí le cuento lo que se vuelve a la Pagayá, en el verso 5 del capítulo 6. ¿Qué dice la Torah? Perdón, ¿qué dice el Magí? Dice, a mí, al pueblo mío, a mí, Zaharna, por favor recuerda, o sea, hasta siempre recuerda, Maya Az Balach Melech, ¿no? Pueblo mío, me recordaba por favor lo que Balak, rey de Moab, aconsejó y lo que respondió Bilán, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozca los actos justos del Eterno. ¿Qué pasó? Y lo vimos también está al final de la parasha Balak. ¿Cuál fue ese consejo? El consejo que recibió Balak de Bilam. Obviamente, vimos que intentaron varias veces, en varias oportunidades, en diferentes lugares, con diferentes altares, ese empecinamiento de Bilam y de Balak de tratar de maldecir a Israel. Recuerda, dice Hashem, vos ni te dabas cuenta. Vos no sabías lo que estaba pasando allí en las alturas de la montaña. Vos estabas haciendo tus cosas mientras yo te estaba salvando de las maldiciones de Balak y de Bilam. Cuando no pudieron hacer su cometido, vieron que imposible, y más bien dejaron ya de maldecir porque cada vez había una bendición más. Entonces, es en vano, no queremos más bendiciones para Israel. Y se fueron cada uno a su lado. Bilán le dijo, vení que yo te voy a hacer, te voy a decir cómo hacer para que vos puedas tener victoria sobre ellos. Dice Midrash, dice también Rashi, el comentarista de Torah, que el consejo de Bilán fue el siguiente. Hashem es un Dios que odia, que detesta la inmoralidad. ¿Sí? Y los pueblos después del Magul, después del diluvio, hicieron también un pacto de cuidarse justamente con respecto a las leyes de la inmoralidad sexual. De lo básico. Pero vino Bilán se tocó todo. Él fue el creador de las casas de la prostitución, ¿no? Los famosos, no sé cómo se llamarán en México, pero las casas de prostitución, de zona. Antes no había. Él creó las casas. Antes las mujeres estaban en la calle y iban a la casa de la mujer. No, pero ahora no. Ahora había un lugar para hacer eso. No solo eso que creó, que también creó las casas de las apuestas, los casinos, donde los hombres se reunían para hacer apuestas, jugar, con dados, qué sé yo. Solo como dato, aquí en Israel no tenemos casino. Está prohibido por ley. Ninguna ciudad tiene un casino. En otras ciudades sí, ¿no? Las Vegas, ¿no? Porque eso llama, o sea, este tipo de juegos llaman a varios tipos de diferentes males, ¿no? Prostitución, drogas, delincuencia, crimen organizado, estafas. Acá en Israel, gracias a Dios, ni siquiera en Eilat, que es muy propicio y muchos inversionistas han tratado de hacer en Eilat en el sur, que es un balneario, el balneario más grande y hermoso que hay. Ni hay, ni en Tel Aviv, que es la ciudad más laica que tenemos, no hay ni uno. Entonces, él fue el que crea estas casas de casino, las casas de apuestas, ¿no? Incluso él crea las tabernas, los famosos bares, los famosos antros, ¿okay? Que si hubiera habido música y, no sé, equipos radiofónicos, a Milán hubiera creado las primeras discotecas, ¿eh? Pero no viene en ese momento. Pero él creó estos lugares de diversión, de dispersión, ¿okay? Para que la gente después pueda entregarse en inmoralidad. Esto fue inventado por Bilam. Entonces Bilam era experto. Entonces le dice a Balak, tráeme mujeres, ¿okay? Las mujeres más hermosas de Midian, las mujeres más hermosas de Moab, que vengan, ¿no? Escotadas, mostrando más de lo que tenían que mostrar, ¿no? Sin nada de recato, sin nada de Dios, sin nada de imaginación, ¿okay? Y hacete una feria de telas,
¿sí? O sea, que supuestamente que traigan tela, ¿no? Y tipo anfitriona, ¿no? Yo de una persona estoy mucho en contra de eso, de la mujer que es usada como anfitriona de ciertos productos, incluso hasta productos alimenticios. Están en los supermercados, en Latinoamérica se ve mucho, ¿no? En México también, ¿no? Impulsadoras de ventas, ¿no? Con trajes muy ceñidos, nada para la imaginación también, para hacerte probar galletitas, en verdad, o sea, ese es el objetivo, para hacerte probar galletitas, o yogur, el asunto es que eso degrada a la mujer. O sea, poner a la mujer detrás, o sea, por debajo de un producto comercial, porque para eso nada más es. O sea, es denigrar a la mujer. Y yo no veo, en lo personal, nunca he visto a ningún movimiento feminista luchar contra eso. Eso es degradar a la mujer. ¿Okay? Bueno, cerrando eso. Hicieron una feria de telas y invitaron a los judíos a ver las telas. ¿Okay? Y no tenía nada de sentido en realidad, porque uno que ellos sí tenían dinero, ellos tenían dinero, pero ¿en qué gastarlo? O sea, no podían cómo gastarlo. No, vamos a comprar telas. ¿Por qué querían comprar telas? Porque obviamente antes, durante los 40 años, y mientras Aarón a Cohen estaba vivo, nosotros no necesitamos comprar nuevas vestimentas. Como dice la Torah, la ropa crecía con nosotros, la ropa no se envejecía, nuestros calzados tampoco no se envejecían, crecían con nosotros y se mantenían frescos. Primero porque esos rocíos que venían de las nubes de gloria lavaban nuestras vestimentas, no sudábamos. Pero ahora sí, como dijo Juan, ahora sí, la ropa se gasta, por el lavado, no hay ni agua de donde para lavar, entonces eran desechables la ropa, necesitamos comprar tela. Vamos en este caso a la feria de las chicas de Moab y Miriam. Y obviamente los hombres ahí cayeron y jajaja, conversando con las mujeres y mostrando y viendo lo que quizás en casa no podían ver porque nuestras mujeres son recatadas. Y ahí no solo, en todo momento, no solo son recatadas en el hogar, cuando salen del hogar, no muestran el desnudo. Los hombres cayeron por eso. Pero las mujeres, ¿qué hicieron? Ven, te invito a pasar a la tienda. Tenemos una imagen que se llama peor, que va al peor, que es como su nombre lo dice, el peor de todos los abuelos, de toda la idolatría, de toda la bodazara. ¿En qué consistía este servicio? Este servicio era no, denigrante, que tenías que bajarte vos los pantalones, o en este caso subirte la túnica, no usábamos pantalones, y tenías que defecar, hacer tus necesidades frente a la imagen. Ese era el servicio, y ese era todo. Entonces las mujeres dicen, si vos no haces eso, ¿ok? Te acostás conmigo. Entonces los hombres, los judíos, no fueron por la boda, sabían que era algo tonto, ellos fueron por mujeres. Pero igual cometieron, fueron 24.000 que después, en todo lo que es Pagayat Pinhas, en lo que da pie a Pagayat Pinhas, habla de esto. 24.000 judíos cayeron tontamente, por eso el lugar se llama Shittim. Y Shittim, bueno, que existe el lugar Shittim, pero en realidad la palabra Shittim significa shtut, significa estupidez. O sea, vino un ruach de estupidez. Por eso, cuando nosotros caemos, cuando nosotros cometemos error, esto no es interno. Eso quiero que sepan, ¿no? O sea, nuestra alma es pura. El alma que Hashem nos ha dado es pura. ¿Sí? Siempre quiere estar conectada con Dios. El cuerpo no. El cuerpo hay que irlo refinando y trabajando. Pero nuestra alma, nuestra esencia es pura. Nuestra esencia no es pecar. La esencia del judío y del noágida no es pecar, no es rebelarse contra Dios a propósito. ¿Cuánto hacemos eso? Cuando en nosotros entra una estupidez. Y es la manera que, o sea, tontamente caemos en cosas. Y eso es lo que nosotros digo. Eso se llama Shittim. Recuerda lo que pasó en Shittim, que fuiste estúpido, en otra palabra no está diciendo la Torah, ¿no? Y cometieron esta estupidez de esta boda. Y obviamente, ese fue el éxito del consejo de Bilán y el éxito de Balá. Cuando vieron que el pueblo de Israel estaba cayendo y Dios mandó una plaga, ¿okay? Porque Dios detesta la inmoralidad sexual, ¿okay? Desde la falta de Newt, o sea, desde la falta de Newt hasta cometer el mismo acto, parecen lo mismo. ¿Okay? No significa que Dios se molesta simplemente cuando vos te acostás con alguien por placer.
Que no, desde la falta de los detalles. Porque obviamente hay muchos sí que tanto el hombre como la mujer van dando. O sea, nadie va a pecar de frente digamos, en un hotel, ¿no? Hay varias oportunidades que para nosotros podemos decir no. Desde la primera invitación, desde la primera cita, desde el encuentro de la cita, desde de ir del lugar de encuentro a este lugar donde se va a practicar este acto, desde que tocan la puerta, desde que suben por el elevador, desde que entran en la habitación, desde que empiezan a sacarse la ropa, tuviste varias oportunidades de decir no. Pero es una estupidez cada acto. Y desde el desnudo, el recato de decir, mira, no, o soy casado, o soy casada, tengo pareja, o estoy de novio, o simplemente no quiero practicar esto, tuvimos la oportunidad de decir no desde el primer momento. Entonces ese fue el consejo y allí mandó a la playa, eso lo haremos después en Paz, en esta semana que viene, esta ocasión. Entonces dice, retornando, hasta Gilgal. ¿Por qué Gilgal? ¿Qué pasó en Gilgal? Ya cuando el pueblo judío entramos con Yehoshua. Yehoshua vino en todo el momento del desierto a los 40 años, pensar que teníamos las mitzvah, desde la época de Abraham Avinu, la mitzvah de practicar el Brit Milá, la circuncisión. ¿Okay? Hashem había, en esos 40 años, como que había dado una amnistía, para así decirlo, de no hacer nada porque estábamos de viaje, viajábamos, estábamos en el desierto, no era saludable, no era bueno que nosotros hiciéramos eso. Entonces, dejó de practicarse la circuncisión, excepto la tribu de Levi. La tribu de Levi, ellos sí practicaban el Milá, a pesar de todo el peligro o los riesgos que podía haber en ese momento. Entonces, cuando entran a la tierra de Israel, Yehoshua ordena a todos los varones en Gilgal hacer el picnic. ¿Para que Para hacer, digamos, este tikkun de ese estudio de que hicieron en Shittim, esa estupidez. Y nosotros pecamos, en este caso de los varones, con aquel miembro, lo correcto es hacer un tikkun a ese miembro. Entonces, a todos los varones se circuncidaron, grandes y pequeños. Bueno, de los nenes todos, los grandes y pequeños se circuncidaron y pudieron celebrar Pesach. Fue un primer Pesach. Después del Pesach que estamos en Egipto, tampoco lo podíamos celebrar dentro del desierto, porque obviamente una de las condiciones para celebrar Pesach es que vos tenés que estar sin orlar, sin el prepucio, sin estar no circuncidado. Entonces, 40 años después de aquella primer Pesach, entrando a Israel, en Gilgal, se pudo cumplir esta misma de celebrar Pesach como se debe y de comer el corbán Pesach. Dice, para que conozcas los actos justos del Eterno. Entonces, aquí ya pregunta Israel, ¿cómo voy a hacer tikkun? ¿Cómo es la manera que yo voy a reparar todos mis errores? ¿Cómo yo puedo reparar todos mis pecados? ¿Cómo yo puedo entablar nuevamente una relación con vos, Hashem? ¿Con qué he de presentarme ante el Eterno? ¿Con qué he de someterme ante Hashem? Ante el Dios Hashem Ahadul. He de presentarme con él, en este caso dice, con Galín, con Olot, con ofrendas de ascensión, con becerros de un año. ¿Okay? ¿Acaso el Eterno se va a complacer con miles de carneros? Porque hemos pecado tanto que debemos cientos y cientos de carneros. ¿Okay? Estamos en deuda con vos. En decenas de miles de ríos de aceite para hacer las oblaciones, o he de entregar a mi primogénito para expiar, hacer el pidión Abem, mi delito, o el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y aquí respondo, hija, él te ha dicho, y este es el texto base también de nuestra Pagayán, Haftará, perdón. Y una pregunta, recién hace, Uma Hashem Doresh Mimeja. Hasta hoy nosotros decimos y canciones, no Uma Hashem Doresh Mimeja. ¿Qué es lo que el Eterno te pide? Y esa es una pregunta que debemos hacernos siempre. Hashem, ¿qué pides de mí? ¿Qué pides de mí? ¿Qué querés de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Uma Doresh Mimeja, ¿no? ¿Qué esperas de mí? Y lo que Dios espera de nosotros, dice, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno pide, responde, lo que el Eterno pide de ti, y va a citar tres frases. ¿Okay? Y estas tres frases
provienen de los maestros de Mija. Al inicio le había dicho que Mija tenía tres maestros, Yeshayahu, el profeta Osea y el profeta Amós. Y es por eso que él trae colación, ¿no?, para honrar a sus maestros, ¿okay?, los trae en este texto. ¿Qué es lo que se pide? Solamente, o sea, nada más, nada más. O sea, para Shem dice, no, no hay nada más. Algo chiquito, ¿ok? No te asustes. Dice, Sot Mishpat, hacer justicia. Ahabat Hesed, es decir, amar la bondad, amar la misericordia. Dice, y desnudo, o sea, que vos te conduzcas en tus caminos, en el eje, ¿no?, y Elohim con tu Dios, en lo queja, perdón, que andes con desnudo, que andes con recato, que andes con modestia. Nada más. Entonces, aquí hay tres áreas de nuestra vida. Mishpat, los juicios que son las misbot, que todos conocemos, los 7 preceptos de Noah, en nuestro caso los 13. Amar a Hashem haciendo las cosas de bondad, las Gimilut Hasadim, los actos de bondad. El tzedakah, el apoyar, el donar, el cuidar a los demás, el preocuparse por los demás, todos los actos de bondad. Y lo tercero es como yo, con el New, con Ricardo, que va más allá incluso de nuestra manera de vestir, también va con la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de actuar, no solo vestir, sino que nosotros marchemos modestamente a Dios, como decimos ayer. Fue otro shiur que hicimos en esta semana, no recuerdo, de que la gente vea, ¿no?, que Dios está en vos. Yo creo que fue la primera que hice con vos, Jessy, ¿no? Hablamos. Y ahora, ¿de dónde sale todo esto? Como les decía, cuando Mija hace referencia al Mishpat, eso hace referencia a lo que está escrito en el libro de Amós. En el libro de Amós, en el capítulo 5, en el pasuk 24, o verso 24, 5, 24, ¿qué dice el profeta? ¿O qué dice Hashem a través del profeta? Lo que yo quiero, está dando respuesta a esta pregunta, no, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Amós dice, lo que yo quiero es que la justicia, la tzedakah y la honradez estén presentes en todas tus acciones. Entonces lo sintetiza Mihai y dice Mishpat. La justicia, los juicios, los preceptos. Ahabat HaChesed. La Ahabat HaChesed, que es amar la bondad, amar la misericordia, lo aprendió de su maestro Osea, de Osea Naví, o también conocido como Oseas en español. En el libro de Osea, u Oseas, en el capítulo 6, pasuk 6 o verso 6, ahí dice el profeta a través de Hashem a través del profeta, porque misericordia yo quiero que vos hagas gesed, quiero que hagas bondad, porque misericordia es lo que yo quiero, y no sacrificios, no los korbanot, los solot, no, yo prefiero la misericordia. Y prefiero el conocimiento de Dios a que vos estudies Torah, que lo conozcas estudiando, más que korbanot, más que sacrificio. Con eso no quiere decir que los sacrificios de los korbanot, los golot, ya, porque el cristianismo se basa en este texto para decir que eso no se necesita, ¿no? Dicen. Y se va a necesitar, cuando tengamos templos se va a necesitar. Pero lo que recién nos está diciendo es, pensar, a ver, pueblo judío, pensar. O también ustedes, ¿no? Cuando hacen sacrificios, ustedes también hacen sacrificios. Cada acción al levantarte, es un sacrificio personal. ¿Okay? Dios no quiere que vos te levantes 3 de la mañana, 5 de la mañana para rezar. ¿Okay? Bueno, es válido. Wow, recién te va a ganar unas cuantas palmas, ¿no? ¿Cuál acabo dijo? Estás sacrificando tu sueño. ¿Ok? Sí, pero yo prefiero algo más. ¿Por qué nosotros traíamos corbanot? Nosotros traíamos corbanot para hacer las paces con Dios o cada vez que pecábamos. Pero si nosotros practicamos el conocimiento de Dios y practicamos misericordia, ya no vamos a pecar. Y por lo tanto, si no vamos a pecar, no va a ser necesario traer ni un corbán, ni un sacrificio. El sacrificio era, como diciendo, la cura, ¿no? El paracetamol del momento. ¿Para qué traes? No es mejor, está pensando, no es mejor que estés bien conmigo, ¿no? Que hagas lo que yo te pido, ¿no? Que me conozcas, que te comportes de la mejor manera. Cosa que así evitas. Casi evitas el corbanot. Bueno, que es caro. ¿Para qué gastar 100 y 600 shekalim
en traer una vaca, una oveja. Portate bien, nada más. Eso es lo que yo quiero. No, o la clásica, ¿no? Cuando somos padres, ¿no? Nuestros hijos nos traen nuestro regalo por el Día del Padre o por el cumpleaños, ¿no? Y la clásica. El mejor regalo que me puedes dar, hijo, es que te portes bien. Ese es mi mejor regalo. Y en verdad es cierto. Yo no espero de mi hijo que me traiga una corbata o un nuevo sombrero o un nuevo talí. Bueno, con la todo, gracias hijo por el esfuerzo, lo que le costó, que te estás comprando un nuevo talí. Y yo prefiero mucho más verte conmigo en la sinagoga. Yo prefiero mucho más verte conmigo estudiando Torah ahí en tu yeshiva. Yo prefiero que estés conmigo, que te portes bien, que respetes a tu madre, ¿no? Que dejes menos los videojuegos y te dediques más. Eso es lo que yo prefiero, como padre. Y eso también es lo que la Señora espera de nosotros. ¿Ok? Vagabán. No, me faltaba uno más. Perdón, estaba terminándote de tiempo por la emoción. Y el otro es Noah, el recato, el andar modestamente, perdón. ¿Y dónde lo aprendió? De su principal maestro, vamos a ver al final, el principal es Yeshayahu, el profeta Isaías. Y el profeta Isaías en el capítulo 57, están anotando, 57 verso 15, dice así, porque así dijo el alto y sublime, ¿okay? El que habita la eternidad. También qué tan grande y sublime es que la eternidad, lo que nosotros conocemos como infinito, eterno, habita en Hashem. No es que Dios habita en la eternidad, no, al revés. La eternidad habita en Hashem. Wow. Cuyo nombre es el santo, y que habita en la altura y en la santidad. ¿Y habita con quién? Con el quebrantado y con el que es recatado, o sea, con el que es modesto de espíritu. Eso es lo que yo pienso. Ahora va, gracias por su tiempo, gracias por haber escuchado. Okay, gracias por habernos acompañado estos fascinantes 3 días de la Semana Mexicana. Gracias a todo el esfuerzo que han hecho